Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, preparados para adentrarnos en el mundo de la pavlova. Un postre que, A primera vista parece tan sencillo. como un merengue con nata. Pero esconde tras su crujiente fachada una historia llena de rivalidad, misterio. Y mucho azúcar. Efectivamente, la pavlova es mucho más que un simple postre, es un símbolo cultural, una fuente de orgullo nacional, Y por supuesto, un delicioso manjar. Para quienes no lo sepan, la pavlova es este pastel de merengue con un exterior crujiente, y un interior sorprendentemente suave, como una nube. normalmente. Se corona con frutas frescas y nata montada, Suena delicioso. ¿verdad? Pero lo interesante es que tanto Australia como Nueva Zelanda reclaman su origen, Creando una rivalidad amistosa. pero apasionada. Es fascinante cómo un postre puede provocar tanta controversia. La pavlova se creó en honor a la bailarina rusa Anna Pavlova Durante o después de sus giras por Australia y Nueva Zelanda. en la década de 1920. Ajá. Un homenaje dulce a una artista elegante. Pero eso no explica la batalla por su origen. ¿Qué argumentos tiene cada país para reclamar la pavlova como suya? Bueno, ambos países tienen sus propias versiones de la historia. Recetas que datan de principios del siglo XX. Incluso hay un libro titulado The Pavlova Story, A Slice of New Zealand's Culinary History, que profundiza en la historia. Desde la perspectiva neozelandesa, Entiendo. entonces estamos ante un caso sin resolver en el mundo de la repostería, Un misterio culinario. envuelto en merengue y adornado con fresas. Exacto. No hay una respuesta definitiva y eso es parte del encanto de la pavlova. Un puzzle gastronómico. Nos invita a explorar la historia y la cultura de estos dos países. Me encanta la idea de un postre con su propio misterio, pero más allá de la rivalidad. ¿Cuál es la verdadera importancia de la pavlova en Australia y Nueva Zelanda? La pavlova es un elemento fundamental en la cultura culinaria de ambos países, Se sirve. en celebraciones, festividades, Incluso en Navidad. en Navidad. Eso sí que me sorprende. Siempre he asociado a la pavlova con un postre veraniego. Es que lo ligero. ¿Cómo encaja en las fiestas navideñas? Buena pregunta. Aquí hay que tener en cuenta que en el hemisferio sur, la Navidad se celebra en pleno verano. La pavlova, con su textura ligera y refrescante, se convierte en el postre perfecto para disfrutar del calor navideño. Claro. Con el calorcito navideño, una pavlova fresquita apetece mucho más que un turrón, ¿verdad? Ahora te entiendo por qué es tan popular. Pero hablando de su textura, ¿Cómo se consigue esa combinación única de crujiente por fuera y suave por dentro? ¿Es difícil de hacer? bueno, la preparación de la pavlova se basa en el merengue. Se baten. Las claras de huevo a punto de nieve, se incorpora el azúcar poco a poco y luego se añade vinagre o zumo de limón, darle acidez. Y la harina de maíz. He oído que es un ingrediente clave para lograr esa textura tan especial. Ahí entramos en otro debate culinario. Algunas. Fuentes afirman que la harina de maíz es esencial para conseguir el centro suave como una nube, mientras que otras argumentan que simplemente actúa como un estabilizador de las claras de huevo. Aleotensoyas, ¿Me ayudas? el ácido. Vaya, parece que la pavlova está llena de sorpresas y controversias, incluso en su elaboración. ¿Es la harina de maíz la clave del éxito o solo un mito culinario? Tendremos que seguir investigando, Sin duda, la pavlova es un postre que invita a la exploración, tanto en su historia. como en su preparación. Y volviendo a la rivalidad entre Australia y Nueva Zelanda, ¿no te parece curioso que algo tan aparentemente simple como un postre pueda despertar tanta pasión y debate? Totalmente es como si la pavlova encarnara el orgullo nacional de cada país. Pero ¿qué tipo de evidencias presentan para reclamar su origen? ¿Hablamos de antiguas recetas familiares o de menciones en periódicos de la época? Exacto, ambos países se basan en recetas y menciones en periódicos y revistas de principios del siglo XX. Por ejemplo, Australia destaca una receta publicada en 1935 en una revista de Perth, mientras que Nueva Zelanda argumenta que la primera mención del nombre pavlova en relación con un postre aparece en un periódico neozelandés de 1927. Entiendo, es como una batalla de archivos culinarios buscando la prueba definitiva que respalde su versión de la historia, pero ¿no podría ser que la pavlova surgiera de forma independiente en ambos países, inspirada por la figura de Ana Pavlova? Al fin y al cabo, la creatividad culinaria no conoce fronteras. Es una posibilidad interesante. Podríamos pensar en la pavlova como una idea que flotaba en el aire esperando a ser materializada por talentosos cocineros en diferentes lugares. Al fin y al cabo, el merengue es una base común en la repostería y la combinación con frutas frescas es un clásico. Me gusta esa idea, dos países inspirados por la misma musa, dando vida a un postre que se convertiría en parte de su identidad
Es casi poético, pero hablando de su elaboración, mencionamos antes el debate sobre la harina de maíz. Algunos defienden su importancia para lograr la textura perfecta, mientras que otros la consideran un simple estabilizador. ¿Podrías profundizar un poco más en este debate? Claro, quienes defienden la harina de maíz argumentan que su capacidad para absorber la humedad ayuda a crear esa textura interior tan característica de la pavlova suave como una nube. Por otro lado, quienes la rechazan creen que el ácido del vinagre o el zumo de limón es suficiente para estabilizar las claras de huevo y lograr el mismo resultado. Entonces, ¿es una cuestión de preferencia personal o hay alguna base científica que respalde una u otra postura? Bueno, hay argumentos científicos a favor de ambas posturas. La harina de maíz sí tiene propiedades absorbentes, pero también es cierto que el ácido ayuda a estabilizar las claras de huevo. Al final, la mejor manera de descubrir que funciona mejor es experimentar en la cocina. Me parece una excelente idea. Después de todo, la cocina es un laboratorio de sabores, ¿no? Ya. Y en el caso de la pavlova, un laboratorio lleno de historia, misterio y un toque de rivalidad amistosa. Exactamente, la pavlova nos invita a explorar no solo sus sabores y texturas, sino también la cultura, la historia y la ciencia que se esconden detrás de cada bocado. Y hablando de cultura, no podemos olvidar la importancia de la pavlova en las celebraciones navideñas de Australia. Y Nueva Zelanda es curioso cómo un postre tan aparentemente ligero y veraniego se ha convertido en un elemento central de las fiestas decembrinas en el hemisferio sur. Es una muestra más de la capacidad de la gastronomía para adaptarse a las diferentes culturas y tradiciones. La pavlova, con su frescura y su versatilidad, ha encontrado su lugar en la mesa navideña del hemisferio sur, convirtiéndose en un símbolo de unión familiar y alegría festiva. Y también en un recordatorio de que la Navidad no siempre tiene que ser sinónimo de frío o nieve. Y comidas pesadas, a veces un postre ligero y refrescante como la pavlova, es la mejor manera de celebrar la llegada de las fiestas. Estoy totalmente de acuerdo. La pavlova nos enseña que la Navidad puede ser tan diversa como las culturas que la celebran. Y que la gastronomía siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, ya sea sobre historia, ciencia o en este caso sobre la capacidad de un postre para unir a un país o incluso a dos. Precisamente la pavlova, con su sencillez aparente y su complejidad subyacente, nos recuerda que la comida es mucho más que un simple alimento, es una ventana a la cultura, a la historia y a la identidad de un pueblo. Y en el caso de la pavlova, una ventana a una rivalidad amistosa, a un debate sobre ingredientes y a una celebración de la diversidad cultural. Y ahora, después de haber explorado la historia, la ciencia y la cultura que rodean la pavlova, me surge una pregunta. ¿Cómo crees que ha evolucionado este postre a lo largo del tiempo? Es una pregunta interesante. Si pensamos en la pavlova original, probablemente era un postre bastante sencillo, con una base de merengue, luego unas frutas frescas y nata montada, pero con el paso del tiempo, la creatividad de los cocineros ha ido añadiendo nuevos elementos y variaciones. Exacto, hoy en día podemos encontrar pavlovas con todo tipo de frutas exóticas, salsas, chocolates e incluso flores comestibles. La pavlova se ha convertido en un lienzo en blanco para la imaginación culinaria. Y eso es lo que la hace aún más fascinante. La pavlova no es un postre estático, sino que está en constante evolución, adaptándose a los gustos y tendencias de cada época. Es como una obra de arte culinaria en constante movimiento, siempre abierta a nuevas interpretaciones. Y al final, no es eso lo que hace que la gastronomía sea tan apasionante. Su capacidad para reinventarse, para sorprendernos y para conectarnos con la historia, la cultura y la creatividad humana. Sin duda alguna, y la pavlova es un ejemplo perfecto de esa magia culinaria. Y ahora, después de habernos sumergido en el mundo de la pavlova, explorando su historia, su ciencia y su cultura, me gustaría preguntarte. Dime, ¿qué te ronda por la cabeza? Si tuvieras que describir la pavlova con una sola palabra, ¿cuál sería? Difícil elección, podría decir delicada, por su textura etérea o versátil, por su capacidad para adaptarse a diferentes sabores y presentaciones. Pero creo que la palabra que mejor la define es sorprendente. Sorprendente. Sí, porque la pavlova, a pesar de su aparente sencillez, esconde una complejidad de sabores, texturas e historias que la convierten en un postre único. Es una sorpresa para los sentidos y para la mente. Estoy completamente de acuerdo. La pavlova es una caja de sorpresas culinarias, esperando a ser descubierta por aquellos que se atrevan a probar. Y con esa invitación a la aventura gastronómica, creo que es un buen momento para dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de la pavlova. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Esperamos que hayáis disfrutado de este dulce descubrimiento tanto como nosotros. Hasta la próxima. Y que vuestros postres estén siempre llenos de sabor, historia y sorpresas. Y hablando de sorpresas, ¿qué me dices de la presentación de la pavlova? Al fin y al cabo, ¿la comida entra primero por los ojos? Tienes toda la razón. La presentación de la pavlova es tan importante como su sabor, aunque su forma suele ser circular como un gran merengue. Las posibilidades decorativas son infinitas. Es como un lienzo en blanco para la creatividad culinaria. He visto pavlovas decoradas con frutas de todo tipo,
desde las clásicas fresas y kiwis hasta frutas más exóticas como el mango o la fruta de la pasión. Y no olvidemos la nata montada que aporta esa textura suave y cremosa que contrasta también con el crujiente merengue. A veces se le añade un toque de color con sirope de frutas o incluso pétalos de flores. ¡Qué bonito! Es increíble cómo un postre tan simple puede transformarse en una obra de arte comestible. Exactamente. Y esa versatilidad es parte de su encanto. Puedes hacer una pavlova individual para una cena romántica o una gigante para compartir con amigos y familiares en una celebración. Sea cual sea la ocasión, la pavlova siempre será un éxito asegurado, un postre que impresiona tanto por su sabor como por su aspecto. Y hablando de éxito, no podemos olvidar que la pavlova ha traspasado fronteras, aunque su origen se disputa entre Australia y Nueva Zelanda, hoy en día se disfruta en todo el mundo. Es cierto, la pavlova se ha convertido en un clásico de la repostería internacional. Y eso demuestra que su sabor y textura son capaces de conquistar paladares de todas partes. Sin duda, la pavlova es un ejemplo más de cómo la gastronomía puede unir culturas y crear puentes entre diferentes países. Y al final eso es lo más bonito de la comida, ¿no crees? Su capacidad de conectar a las personas y generar momentos especiales. Totalmente de acuerdo, la pavlova con su historia, su misterio y su sabor inigualable nos invita a compartir, a celebrar y a disfrutar de la riqueza de la cultura culinaria mundial. Y con esa deliciosa reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de la pavlova. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este dulce viaje tanto como nosotros. Ha sido un placer compartir este fascinante postre contigo y con todos aquellos que nos han acompañado en esta aventura. Esperamos que os animéis a probar la pavlova y descubrir por vosotros mismos su sabor único, su textura sorprendente y la historia que se esconde tras cada bocado. Hasta la próxima y recordad, la pavlova es mucho más que un postre, es una experiencia sensorial, cultural e histórica que nos dejará indiferentes.